abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Y hoy estaremos leyendo y estudiando desde el versículo 43 hasta el versículo 51. Leo así, en favor de todos. Dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. El anterior mensaje llevaba por título Los primeros discípulos de Cristo, y este mensaje es la continuación o la segunda parte de esta misma verdad. Los primeros discípulos de Cristo, parte 2. El versículo 43 inicia diciendo: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. En la enseñanza anterior veíamos que que Cristo había llamado a Felipe, había llamado a Juan y había también llamado a Pedro. En el día de hoy veremos que el Señor Jesucristo va a llamar a Felipe y a Natanael. Entonces vimos que llamaron a Andrés, Pedro y Juan, y ahora se unen dos más, que son Felipe y Natanael. El versículo 43 dice: el siguiente día. Esto significa, hermanos, que este es el cuarto día consecutivo que Juan el apóstol ha mencionado de cómo se desarrollaron estos acontecimientos. Recuerde, el primer día contenía a Juan el Bautista respondiéndole a los sacerdotes y levitas sus cuestionamientos. El segundo día fue el anuncio público de Cristo Jesús nuestro Señor como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El tercer día fue cuando el Señor Jesucristo llama a Andrés, a Juan y a Pedro, el llamamiento de estos discípulos. Y este es el cuarto día en donde va a haber el llamamiento de Felipe y de Natanael. ¿Qué nos dice el versículo 43? Jesús quiso ir a Galilea. Él se encontraba, como ya sabemos, cerca de ¿qué? Del río el Jordán, en donde estaba constantemente el Bautista bautizando y predicando acerca de el Cordero. Ahora, dice la Escritura que el Señor quiso ir a Galilea. Era una distancia no menor, era una distancia importante, pero se encontraban todavía allí, al lado de el Jordán. Sin embargo, el versículo sigue diciendo: y halló a Felipe y le dijo: sígueme. En medio de estos preparativos, ¿cuáles preparativos? Los de viajar hasta Galilea. Como cuando usted se dispone a viajar a otro lugar, usted prepara todas las cosas. En medio de estos preparativos que el Señor Jesús estaba haciendo para disponerse a viajar hasta Galilea, dice el texto: halló a Felipe.
Esto nos muestra que fue el Señor el que encontró a Felipe directamente. Ahora, no aparece en la Biblia en qué lugar estaba Felipe. No aparece en la Biblia dónde fue que Jesús lo llamó. Probablemente Felipe estaba entre los oyentes que Juan el Bautista les predicaba. Posiblemente. Probablemente estaba en algún lugar camino a Betábara, a Galilea. Probablemente en el trayecto lo encontró. Lo que sí sabemos es que fue el Señor Jesucristo quien halló a Felipe, porque el texto lo dice así, y luego le dijo, sígueme. Hay una diferencia clara en la manera en cómo Cristo llamó a los anteriores discípulos, Juan, Andrés y Pedro, a como hasta en esta oportunidad está llamando a Felipe. ¿Cómo sucedió anteriormente? Por medio de el Bautista, vinieron a él, ¿quiénes? Andrés y Juan, que eran dos discípulos del Bautista. Por medio del testimonio de Andrés, ¿vino quién? Pedro, su hermano. Pero a esta persona, a Felipe, directamente el Señor fue allá y le halló, le encontró. Es un llamamiento completamente distinto, no fue dirigido por medio de alguien, incluso aunque él estuviera en medio de la multitud del Bautista, él no siguió a Cristo por la predicación del Bautista, si fuese posible que esa era la manera. Lo que vemos aquí es que Cristo mismo fue el que halló a Felipe y le dice, sígueme. Esto implica que Cristo lo buscó, Cristo lo halló y Cristo lo llamó. Esto nos enseña, hermanos, que no somos nosotros quienes buscamos a Cristo, no somos nosotros quienes hallamos a Cristo y no somos nosotros quienes elegimos a Cristo. Es todo lo contrario, es Cristo quien nos busca a nosotros, es Cristo quien nos llama a nosotros y es Cristo el que nos encuentra. En la vida en la que el ser humano se encuentra el día de hoy, según la Escritura, está atado al pecado, viviendo en tinieblas y oscuridad, viviendo bajo la subyugación o esclavitud de Satanás. Es Cristo el que va a su encuentro, es Cristo el que le trae libertad, es Cristo el que le llama. Es cierto que muchas veces utilizamos la expresión cuando yo encontré al Señor o cuando yo vine al Señor. Sin embargo, es todo lo contrario. Fue el Señor el que nos encontró, fue el Señor el que vino a nuestro encuentro. ¿Quién fue el que descendió desde los cielos? ¿Quién fue el que dejó su trono de gloria? ¿Quién fue el que vino hasta la tierra? ¿Quién fue el que murió en nuestro lugar? Vemos que el que da ese paso de ir a buscar, él dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién es el que toma esa iniciativa? Es el Señor. Por eso la Escritura dice en Filipenses, Dios es el que pone el querer como el hacer. Por eso la Biblia dice también, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Es uno el que comienza y ese uno no somos nosotros, ese uno es Cristo nuestro Señor. Sin embargo, no solamente le halló. El versículo dice, y le dijo, sígueme. Le dijo, sígueme. No solamente el pecador está perdido, está sin esperanza, no sabe a dónde ir, no sabe qué hacer, sino que además de todo esto, Cristo lo encuentra, lo trae con amor y le dice, sígueme. No le dice, siéntate. Cristo es quien nos llama y nos dice, sígueme. Eso es una palabra importante. Esta palabra es una palabra magna, es una palabra gigantesca, porque es una invitación. Y las invitaciones a menudo para nosotros depende de qué se trate y de quién sea la invitación, nosotros aceptamos o no. Cuando se trata de una invitación a un lugar en el que van a dar muchos regalos, muchas sorpresas, va a haber de todo tipo de alimento, todo gratuito, usted lo piensa mucho, probablemente lo piense poco y diga a qué horas y cómo hay que ir vestido y estaremos allá puntualito, porque ofrecen una cantidad de obsequios. Pero cuando hay que hacer fila para recibir alguna reprimenda o en lo que se va a exigir de usted, usted lo piensa. Usted dice, ¿qué es lo que toca hacer? No toca hacer fila, toca seguir a tal lugar, llegar a tal horario y nos van a exigir una cantidad de documentos y una cantidad de... es algo, llamémoslo un poco tedioso. Bueno, el Señor Jesucristo nos está diciendo, en este caso a Felipe, sígueme, pero esta invitación lleva consigo demasiadas implicaciones. No solamente el hecho de que lleva consigo grandes galardones,
sino que lleva consigo grandes responsabilidades y tremendas consecuencias si después entramos en una deserción, si después decimos renuncio, si después volvemos atrás. Así que esta expresión, sígueme, que utiliza el Señor Jesucristo, es una expresión que queremos analizar en el día de hoy. ¿Quién es el que extiende la invitación? El creador del universo. El que dice la Escritura que sin él nada de lo que existe hubiera sido hecho, por medio del cual se crearon todas las cosas. ¿Quién es el que extiende la invitación? El Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, aquel con la capacidad, el poder y la autoridad de extender perdón de pecados, lavamiento de pecados a los pecadores. ¿Quién es el que extiende la invitación? El Rey de Reyes y Señor de Señores. No se trata de un amigo antiguo, no se trata de un político, la invitación es de Jesucristo y Él dice, sígueme. Ahora, vayamos por favor al libro de Mateo capítulo 16. En este capítulo veremos principalmente qué es lo que el Señor le exige a sus discípulos. Mateo capítulo 16, en el versículo 24, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Interesante que nuevamente se utiliza la misma expresión. Sígame, sígueme, ven tras de mí. Es el Salvador, Cristo Jesús, el que extiende una invitación fuera de lo común. Sígueme. Él no dice, el que quiera venir detrás de mí o en pos de mí, niéguese a sí mismo. Él no dice, tome su almohada y acomódese. Él dice, el que quiera venir en pos de mí, el que quiera ir al cielo, el que quiera heredar la vida eterna, el que quiera salvación, entrar al reino de los cielos, niéguese a sí mismo, renuncie a sí mismo, tome su cruz, muerte, sacrificio y sígame. Es importante entonces notar que nadie puede llamarse discípulo de Jesús si no sigue a Jesús. Ahora, pero entonces si el Señor dice, sígueme, o a los discípulos le dice, sígame, ¿está diciéndole a todos que lo sigan? Aquí le está diciendo a los discípulos, y en el Evangelio de Juan le está diciendo particularmente a Felipe. De alguna manera el Señor está dándonos a entender que aquellos que quieren ser sus discípulos, aquellos que quieren ser sus hijos, aquellos que quieren ser cristianos, deben seguirle. No hay otra opción. Sin embargo, seguir en el día de hoy es una expresión entendida de una manera totalmente diferente a en aquella época. ¿Qué era un discípulo y qué era un aprendiz? Cuando había un maestro y había un aprendiz, el aprendiz, escuche esto, o estudiante, se encargaba principalmente de aprender lo que el maestro enseñaba. Repetiré eso. El aprendiz solamente tenía el deseo de adquirir bien el conocimiento que su maestro le transmitiera. Eso era todo lo que hacía un aprendiz. El discípulo, muy diferente, quería no solamente aprender lo que su maestro enseñara, sino ser como su maestro es. Es diferente, muy diferente. Y Cristo está diciendo, si alguien quiere ser mi discípulo, debe seguirme. Y esta expresión seguirme tiene esa connotación de discipulado. Debe desear ser como yo, debe desear caminar como yo, debe desear vestir como yo. El que quiere seguirme debe hablar como yo, debe tener un carácter cada vez más semejante al mío. De ahí que cuando nosotros oramos, decimos, Señor, ayúdanos a ser más como ¿quién? Como Cristo. No solamente a tener un conjunto de doctrinas y enseñanzas de Cristo. Cristo enseñó esto de esto. No, ¿cómo actuó Cristo? ¿Cómo anduvo Cristo? Yo quiero, si soy discípulo, andar como anduvo Cristo. Es decir, un discípulo no solamente quiere admirar sus enseñanzas, no solamente quiere asombrarse con los milagros que Cristo hace,
sino que él quiere renunciar a su vida y sueños personales para imitar a Cristo, imitarlo a él, caminar en la senda de Cristo, pisar las pisadas de Cristo, renunciar a lo que Cristo renunció, tener un compromiso con lo que Cristo tuvo un compromiso y morir de ser necesario si Cristo, su maestro, se lo exige. Esto es ser un verdadero discípulo. Miremos lo que dice en Lucas capítulo 9. Lucas, capítulo 9, veremos cómo la Escritura reafirma en textos diversos los unos de los otros esta verdad de seguirle, que implica imitarle. Lucas 9, 23, dice la Escritura, y decía a todos, ya no solamente a los discípulos. En el anterior texto le decía a los discípulos, aquí dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El cristianismo implica entonces estar en continuo movimiento, en continuo caminar en imitación a Cristo, en no solamente recepcionar o aprender de memoria cuáles eran las doctrinas o enseñanzas que Cristo predicaba y promulgaba, sino que además memorizar, aprender e intentar imitar cómo Cristo se conducía, cómo era que Cristo hablaba, cómo era que se expresaba. Tomar la cruz implica morir. Cuando una persona en el tiempo antiguo ponía una cruz en su hombro, esa persona no estaba paseando. Esa persona estaba diciendo, voy a morir. Estoy cargando la cruz en la que voy a morir. Cuando Cristo está diciendo, tome su cruz, dice el versículo 23, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, es cada día morir a mí mismo. Ya no vive más Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya Pablo murió. El Pablo con ese temperamento ruin, el Pablo con ese temperamento perverso, el Pablo que se asemejaba a las demás personas, el Pablo que tenía una similitud, se parecía al mundo, que por todo era un cascarrabia, que era una persona grosera, iracunda, celosa, pendenciera, etc. Murió. Ahora Cristo vive en mí. Si somos discípulos de Cristo, nuestra antigua naturaleza tiene que morir. Y ahora tiene que haber una nueva naturaleza que es la que sigue, la que imita a Cristo. Y esto, hermanos, es claramente un indicio de lo que realmente somos. Somos hijos de Dios. ¿Qué quieren los hijos? Los hijos le dicen, papá, yo quiero ser como tú. Un día yo quiero ser como tú. Ellos, cuando usted llega del trabajo, ellos se ponen sus zapatos. ¿Y por qué hacen eso? Porque quieren ser como usted. Nosotros, como hijos de Dios, debemos querer ser como nuestro Padre. Si no hay este deseo de ser como Él, más parecido a Él, más semejantes a Él, deberíamos cuestionar e interrogarnos si somos hijos de Él. Si queremos más parecernos al mundo, si queremos vestirnos más como el mundo se viste, si queremos escuchar la música que el mundo escucha, debemos cuestionarnos si nosotros realmente estamos siguiéndolo. ¿No es interesante? El Señor Jesús le dice a Felipe, sígueme. No solamente dice, cree en mí, cree en lo que se dice de mí, cree en lo que los lo que los profetas y la ley dice de mí. No, sígueme, ven, camina conmigo, mira mi andar, mira mi entrar, mira mi salir, mira mi reaccionar, sígueme, imítame. Eso es el verdadero discipulado. Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso está en 1 Corintios 11:1. Miren lo que dice en Efesios capítulo 5. Efesios, en el capítulo 5, la Escritura dice, versículo 1, Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Esto es seguir al Señor, es imitar, buscar constantemente asemejarnos a Él, es ir tras sus pisadas, es procurar parecernos a Cristo. Ahora, en base a todo esto, la pregunta es, hermano, hermana, ¿estás imitando a Cristo? ¿Tú de verdad buscas parecerte a Él?
¿Tú de verdad te esfuerzas por ser más como Cristo? ¿Luchas contra la corrupción que hay en ti para ser más parecido a Cristo y menos al mundo? Pregúntate, hermano, ¿realmente quieres ser más como Cristo aunque no encajes en el mundo? Aunque no tengas tantas amistades, aunque seas rechazado y aunque cuando hagan invitaciones grupales y hagan invitaciones en el trabajo, nadie te invita, porque tú eres el evangélico, el aburrido. Como eres el aburrido del grupo, ¿a qué vamos a invitar a esa persona? La santurrona. El evangélico, ¿para qué? ¿Estás dispuesto a querer imitar y a esforzarte en ser más como Cristo, aunque te rechacen de invitaciones apetecibles? Bueno, los discípulos y los profetas de antaño no tenían problema. Usted mira a Daniel, no lo ve usted preocupado. Mira los banquetes que Nabucodonosor está ofreciendo. Daniel, ¿y a mí qué? Yo no me voy a contaminar. Eso no tiene que ver conmigo. Pero es que esta carne está hecha de esta forma. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? No quiero parecerme al mundo. Quiero parecerme al Señor. La pregunta es, ¿sucede así contigo? ¿O tú eres de los que te adaptas como el camaleón? Es que va a haber una fiesta laboral y yo no me puedo ir con los vestidos que voy a la iglesia, con estos atuendos todos decentes. Tengo que también exhibir un poco. ¿Crees que así te asemejas a Cristo? ¿Estás siguiendo a Cristo? No, pero yo creo. No. Hoy el tema no es si cree. Hoy es seguir. ¿Lo estoy siguiendo? ¿Estoy procurando pisar sus pisadas? Aunque me cueste amistades, me esfuerzo por ser más como Cristo. Aunque pierda popularidad, aunque me excluyan de las fiestas, de la empresa, de los eventos de la familia. No. Allá no le inviten. Prefiero ser ese que imita a Cristo, aunque ante la sociedad sea el aburrido, o yo prefiero caer cool y caer genial y que todo el mundo me ame y todo el mundo me aprecie y todos me amen, aunque tenga que negar mi fe. ¿Cuál soy? ¿Quieres parecerte a tu padre? Así como los niños, si quieren parecer a los padres. Yo quiero parecerme al Señor. Hay una canción que dice así: Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo, refiriéndose al hijo. El hijo de él un día se acercó y le dijo: Padre, yo quiero ser como tú. Y él se acercó llorando a su habitación y dijo: Padre, al Señor, Dios, yo quiero ser como tú porque mi hijo quiere ser como yo. Pregunto, ¿realmente queremos parecernos a nuestro Padre? ¿Quieres ser como Él? Continuamos, versículo 44, Juan 1, 44. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Versículo 44. Tenemos en este versículo entonces un detalle importante. El versículo dice que Felipe pertenecía a la misma ciudad de donde eran Andrés y de donde eran Pedro. Ahora, ¿qué ciudad era la ciudad de Betsaida? Presta atención. Betsaida era una ciudad en la ribera del mar de Galilea. Pocas ciudades han recibido tanta honra como Betsaida. En Betsaida, mis queridos hermanos, escuche esto, fue donde se realizó uno de los milagros más asombrosos, impresionantes que se desarrolló. La alimentación de 5,000 personas, particularmente 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Imagínense cuánta gente era. Eso se realizó en Betsaida. En Betsaida, hermanos, 5,000 personas fueron alimentadas. Mire ese milagro impresionante. La palabra fue predicada y esos corazones están endurecidos. En Betsaida, esto que acabo de decir de los 5,000 está en Lucas capítulo 9, para que lo anote y en su casa lo pueda leer. Lucas 9. Ahora, en Betsaida, Cristo también sanó a un hombre ciego. Dice que, quiero que vayamos allá, por favor. Marcos capítulo 8. Marcos, en el capítulo 8, versículo 22. Dice: vino luego a Betsaida, este es Cristo llegando a Betsaida. Marcos 8, 22. Y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase.
Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Escuche esto. Y escupiendo, ¿en dónde? ¿Está leyendo eso? El Señor lo escupió en los ojos. Le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Maravilloso. Este pasaje no se debe confundir con el pasaje en el libro de Juan, en donde el Señor escupe en tierra y hace lodo allí y luego le aplica los... No, aquí le escupió en los ojos. ¿Se imagina? Ese privilegio de que el Señor obre un milagro de sanidad en la vida de un ciego, hermano. En Betsaida se habían hecho milagros. En Betsaida se habían hecho sanidades. En Betsaida se habían hecho prodigios. En Betsaida, hermanos, el Señor obró muchas veces y de muchas maneras. Sin embargo, Betsaida era una nación, llamémoslo así, una ciudad depravada, corrupta, endurecida. Mire lo que dice Lucas, capítulo 10. El juicio que el Señor profiere contra Betsaida. Lucas, capítulo 10, versículo 13. Cristo dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, son dos ciudades, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. La cantidad de milagros, de prodigios, de señales, de maravillas que el Señor había hecho en Betsaida y no sabían qué, arrepentido. Era una nación perversa, con un corazón endurecido. Grandes milagros sucedieron, pero en su mayoría el pueblo rechazó al Salvador. Una nación impía, una nación malvada. Sin embargo, en esa nación, con esas características, Dios tenía ¿qué? Un remanente. De esa nación, de esa ciudad, llamó a Pedro, llamó a Andrés y ahora está llamando ¿a quién? A Felipe, diciendo: sígueme. Pregunta: ¿de pronto conoces a personas así, hermano? Gente de esa manera, tipo Betsaida. Gente en las cuales han conocido milagros de Dios. Gente que tú dices, han experimentado prodigios, maravillas, y aún así siguen rechazando al Salvador. Gente que viene pidiendo que por favor oren por mí, que Dios haga algo en mi vida, que Dios intervenga en mis finanzas, que Dios haga un milagro en mi matrimonio, que Dios haga... Y Dios, hermano, se glorifica. ¿Y sabe qué hace esa gente? Se desaparece. No vuelven más. No quieren saber nada de Cristo. No quieren saber nada del Salvador. Ellos solamente están interesados con un interés egoísta, pecaminoso. Quieren que ellos sean satisfechos, que sus necesidades sean respondidas, que sus propósitos, sus anhelos sean suplidos. Ellos no quieren a Cristo. Ellos quieren lo que Cristo puede ofrecerles. Ellos quieren lo que Cristo puede otorgarles. Pero no quieren a Cristo. Ellos no aman a Cristo. Ellos aman lo que Él les puede dar. Mateo 6:33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Las demás cosas que narran en los versículos anteriores. ¿Quiénes son los de Betsaida? Estas personas que buscan las añadiduras antes que a Cristo. Estas personas que buscan el poder antes que al poderoso. Estas personas que buscan la gloria antes que al glorioso. Estas personas que buscan milagros más que al Dios de milagros, el que hace los milagros. Hay gente así. Gente que busca que se les auxilie, que se les ayude en momentos de angustia. Dios les fortalece en momentos de dolor. El Señor los alienta. Pero aún así no siguen al Cordero de Dios. No toman su cruz cada día. No se niegan a sí mismos, antes se promueven más a sí mismos y sus deseos, y no siguen a Cristo. Ellos quieren seguir en su pecado, ellos quieren seguir en su inmundicia, ellos no quieren seguir a Cristo, ellos no se quieren parecer a Cristo, ellos solamente quieren venir aquí por un interés.
Y usted los puede ver. Se pueden sentar a su lado. Vienen solamente por hipocresía. ¿Sucede así con usted, hermano? La motivación por la que usted viene aquí es para que Dios me dé algo. Como los de Betsaida. Vengo por pan, vengo por pez. Vengo para que Dios me dé esto, me dé aquello. O como Felipe, yo quiero seguirlo a Él. Aunque no me dé nada. Lo quiero todo a Él. Solamente a Él. Una vez conocí a un joven que tenía esa situación. Le decían, ¿usted quiere tocar la guitarra en la alabanza? No. ¿Usted quiere participar en la... No. ¿Usted quiere estar No. Pero, ¿usted qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que usted anhela en su corazón? ¿Qué es lo que usted desea con toda la fuerza de usted? Yo quiero a Dios. ¿Me pueden dar a Dios? Yo quiero a Dios. A Dios quiero en mi vida. A Cristo quiero. Pero usted que anhela una carrera universitaria, yo no anhelo carrera. Usted que anhela un trabajo, yo no anhelo trabajo. Yo no quiero, yo quiero, a Cristo quiero. Eso es lo que nosotros buscamos. Queremos a Cristo, queremos a Dios, independientemente de todo lo demás. Yo quiero a Cristo y nada más que a Cristo. El versículo 45 de Juan continúa diciendo, Juan 1, 45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Felipe, lleno de entusiasmo, después de conocer al Cordero de Dios, que lo invitó y le dijo, sígueme, haciendo un llamado tan sublime, un llamado tan eficaz, tan excelso, lleno de gozo, lleno de entusiasmo, se dirige a Natanael. ¿Y qué le dice? Quiero que conozcas al que yo conocí. Quiero que contemples al Mesías. Quiero que tú lo veas, que tú lo contemples, que tú le conozcas. Lo que es interesante en esta narración es que Felipe se apoya en las Escrituras. Felipe dice, hemos encontrado, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés, a aquel de quien escribieron los profetas. ¿Esto qué está apuntando? Al Antiguo Testamento. Mire lo que dice, por ejemplo, en Lucas 24. Es una página anterior. Lucas 24, versículo 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Quién era el que abría las Escrituras? Cristo les estaba testificando a ellos. Mire lo que dice el versículo 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Qué es lo que estamos viendo principalmente aquí? Cristo Jesús se encuentra con uno de sus discípulos que van camino a Maús. Después de que el Señor resucita, Él les empieza a hablar a ellos de las Escrituras, diciendo, las Escrituras apuntan a mí. Miren lo que dice el versículo 44. Les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué es lo que vemos principalmente, hermanos? Que las Escrituras, y cuando digo esto me estoy refiriendo al Antiguo Testamento, testifican, apuntan, señalan a Cristo. ¿Y por qué estamos mencionando esto? Porque Felipe, al encontrar a Natanael, le dice, hemos encontrado a aquel de quien se habla ¿en dónde? En los profetas y en la ley de Moisés, en las Escrituras, lo hemos hallado. ¿Qué está diciendo este pasaje en Lucas? Cristo mismo le está hablando a los discípulos diciendo que todas esas Escrituras hablan y testifican de Él. ¿No dice esto Juan 5:39? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Cristo dice que las Escrituras dan testimonio de Él como el Salvador.
Toda la Escritura entonces apunta a Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, y esto es una muestra más de que Felipe era un conocedor de las Escrituras. Felipe sabía lo que las Escrituras del Antiguo Testamento apuntaban y decían de Cristo. Muchos hermanos en el día de hoy leen el Antiguo Testamento y todavía para ellos está de alguna forma cerrado, vetado, velado el entendimiento. ¿Por qué? Porque para entender el Antiguo Testamento debemos interpretarlo a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de aquel que ya vino, que es ¿quién? Cristo Jesús. Cuando nosotros venimos y miramos el Antiguo Testamento y no vemos a Cristo allí, sino que lo interpretamos de una manera, digamos, enceguecida, nuestro entendimiento va a quedar distorsionado, infructífero. Cuando nosotros vemos a Noé y el arca, debemos entender que cuando cae el fuego, los que están en el arca son librados. ¿Ese arca a quién apunta? ¿A quién representa? A Cristo. Aquellos que están en Cristo serán salvados cuando venga el día del ¿qué? Del juicio. Así como en el día del juicio que descendió en el tiempo antiguo con el diluvio, los que estaban en el arca fueron los que se salvaron. De la misma manera, cuando vemos a David y Goliat, no podemos malinterpretar el texto diciendo: Goliat son tus problemas, Goliat son tus dificultades, David eres tú y tú vas a pelear. No, tenemos que ver en David a Cristo, Cristo enfrentando a Goliat, que era las consecuencias de nuestro pecado, triunfando sobre Satanás, que era ese Goliat, cortándole la cabeza, triunfando victoriosamente en la cruz. Cuando vemos el Antiguo Testamento a la luz de Cristo, podemos ver y entender plenamente y claramente. Por ejemplo, cuando vemos a Sansón dice que cuando se aferró a los quiciales, a las columnas del lugar, las destruyó y las derribó, muriendo también. ¿A qué nos recuerda esto? A Cristo también en una cruz, muriendo también para destruir y derribar el acta de decretos que era contra nosotros. Cuando vamos al Antiguo Testamento tenemos que ver a Cristo. Todos eran símbolos o señalamientos de Cristo. Si no lo hacemos así, vamos a tergiversar el Antiguo Testamento. Y vamos a decir entonces que Goliat era, por más grande que sea el Goliat, ¿no? Goliat es tu problema, Goliat es esta situación económica, y Goliat no es eso. No es eso, queridos hermanos. Vemos entonces que Felipe tenía un conocimiento de las Escrituras y nos preguntamos, ¿nosotros tenemos ese conocimiento? ¿Estamos constantemente creciendo en ese conocimiento? Versículo 46. ¿Cuál fue la reacción de Natanael? Juan 1:46. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Ven y ve. Es interesante que Natanael no le contradijo o argumentó de que Cristo fuera hijo de José, de que él fuera el anunciado por los profetas, de que él fuera el anunciado por Moisés y la ley. Lo que no le terminó de encajar es que viniera ¿de dónde? De Nazaret. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Imagínense la expresión que utilizó. ¿De Nazaret puede salir algo que valga la pena? Y esto nos lleva a la investigación de por qué se expresó así Natanael. ¿Acaso qué era Nazaret? ¿No? ¿Qué clase de ciudad era esta? Y la verdad es que Galilea era un lugar en el que nunca se había levantado un profeta. Eso es lo que dice Juan. Vamos allá, capítulo 7. Juan capítulo 7, versículo 52. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Por supuesto, estos eran los rabinos de aquella época, entre esos saduceos y fariseos, que estaban diciendo que nunca había salido un hombre profeta que fuera Galileo. Ellos ignoraban que Jonás lo era. Pero lo que vamos a ver principalmente es que había una enseñanza popular. De Galilea nunca sale un hombre de Dios. De Galilea nunca ha salido un varón de Dios. De Galilea nunca ha salido un profeta. Y ahora, cuando Felipe le habla a Natanael de que de allí de Nazaret, que pertenecía a la parte de Galilea, iba a salir el Mesías, el Salvador, ¿qué dice Natanael? ¿Algo bueno puede salir de Galilea?
Esa es la pregunta que él utiliza. Perdón, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿Qué sucede? En los antiguos escritos nunca se menciona Nazaret. En los escritos apócrifos no se habla de Nazaret. Incluso en el Talmud, uno de los libros que utilizan los judíos actualmente, no se habla de Nazaret. Nazaret, escuche esto, era una especie de ciudad o pueblo aislada de las demás poblaciones del área. Nazaret, donde eran los galileos, era menospreciada por los habitantes de Judea. Es decir, los galileos eran menospreciados por los de Judea y los de Nazaret eran menospreciados por los galileos. Eran doblemente menospreciados. Se les tenía como que no valían nada, no se les tenía ni siquiera en cuenta, ignorando que de allí venía el Salvador. Cristo no nació en Nazaret. Cristo nació ¿en dónde? En Belén. Pero usted debe saber que cuando empieza la persecución que hay, José tiene que tomar una determinación y el ángel del Señor le habla y le hace ver y le entiende de que él no puede ir a Belén, él no puede ir a Judea, así que él decide ir a Nazaret. Miren lo que dice Mateo capítulo 2, para que usted compruebe esta verdad. Mateo capítulo 2, versículo 22 y 23. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de ¿qué? Galilea. Y vino y habitó en la ciudad de ¿qué? Que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Era un niño todavía el Señor cuando sus padres lo llevaron hasta allá. Entonces no nació allá, pero fue, como dice uno, criado gran parte de su vida allá. Así que era llamado Nazareno, porque venía de Nazaret. Y Nazaret no era una ciudad popular, era menospreciada. Así que para Natanael de alguna forma era imposible que el Mesías naciera de un pueblo tan insignificante, llamémoslo de esa manera, de un pueblo tan remoto. ¿Qué hizo Felipe? ¿Entró en disputa y en discusión con Natanael? No. ¿Cómo respondió? Ven y ve. Ven y compruébalo tú mismo. Felipe le dice a Natanael, convéncete por ti mismo. La objeción que presentó Natanael era por ignorancia, era por desconocimiento. Sin embargo, tener precauciones muchas veces es necesario. La Escritura misma nos dice, observarlo todo y retener lo bueno. Había una especie de temor de Natanael a venir y abrazar de una vez una verdad. Él tenía que comprobarlo. Sin embargo, muchas veces en el día de hoy no aceptamos algo por prejuicios que no tienen fundamentos sólidos. Por ejemplo, muchas personas en el día de hoy no estudian profundamente la Biblia porque dicen la letra mata, malinterpretando pasajes bíblicos de la Escritura. Una persona no hace estudio ni un análisis serio de los textos bíblicos simplemente por un erróneo juicio de valores. Incluso, ¿qué dicen de nosotros muchas veces? En esa iglesia no me gusta, porque en esa iglesia no les gusta saltar. En esa iglesia son aburridos. En esa iglesia de los bautistas no hay danzas. ¿Pero y por qué no hay danzas? Porque son aburridos. Eso es un prejuicio. No hay una indagación correcta de por qué no hay danzas. Vamos a investigar por qué estas personas no hacen las danzas. Vamos a investigar por qué estas personas no ponen lucecitas y empieza la gente a saltar. Muchos afirman, ustedes no son bautistas, ustedes son bautristes. Son gente triste, mucha gente dice eso. Aquí los bautistas no le dan libertad al Espíritu Santo, porque el conocimiento o el entendimiento de darle libertad al Espíritu Santo para ellos es hacer un desorden, que la gente empiece a hablar en lenguas, que el uno se caiga por allá, el otro está reprendiendo, el otro está por allá vomitando, el otro está revolcándose en el suelo y hay un escándalo y un ruido, y eso es libertad al Espíritu Santo. Muchos dicen, no solamente no le dan libertad al Espíritu Santo, ustedes no creen en el Espíritu Santo. Y todas estas, hermanos, son prejuicios. Muchos dicen, ustedes en vez de hacer un culto, eso parece un cementerio, todo muy quieto, muy cuidadoso, eso mejor dicho, en vez de venir, contemplar y observar. ¿Por qué hacemos las cosas como las hacemos? ¿De dónde surge ese tipo de comportamiento? Porque creemos lo que creemos. En vez de venir, escudriñar, conocer nuestras doctrinas, nuestros distintivos, nuestra confesión de fe, para poder tener un juicio correcto y decir, ok, ellos creen esto, por esto y esto.
Así, hermanos, muchos por desconocimiento tienen una imagen distorsionada de Dios y del cristianismo. Tienen una idea tergiversada de las Escrituras. Tienen un absoluto mal entendimiento del culto. ¿Cuánta gente considera culto algo que Dios no considera que es un culto? Ahora yo me pregunto, ¿sucede así con usted, hermano? ¿Es usted un cristiano lleno de prejuicios? ¿No tiene conceptos claros de las Escrituras y tiene solamente prejuicios? Antes de tener un interés serio y un conocimiento claro de las verdades, usted ya desarrolló un juicio de valores injusto, incorrecto. ¿Cuál es la solución a esto? Venga y vea. Conozca la verdad. Conozca por qué somos una iglesia bautista reformada. Conozca los distintivos, conozca las doctrinas, pero estúdielas, hermano. Conózcalas. Se les ha entregado la confesión de fe a la mayoría de los hermanos aquí presentes. ¿Cuántos la están estudiando? ¿Cuántos llegan a su casa a conocerla, a leerla, a tomar apuntes? Surgió una pregunta, voy a anotarla, para que cuando haga escuela bíblica voy a preguntar. ¿No? Si no hay ese tipo de estudio diligente, serio, honesto de la palabra, seremos cristianos prejuiciosos. ¿Qué le decía Pablo a Timoteo? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Primera de Timoteo 4:16. Pablo le está diciendo a Timoteo, escudriña la palabra y ten cuidado de lo que crees, porque no solamente lo vas a creer tú, lo vas a enseñar. Lo vas a enseñar. Yo les decía, ¿cuánto tiempo hubo la enseñanza de que venía y le decían, había una persona que era estilista y esta persona era gay? Entonces le decían a la persona, si usted va y se corta el pelo del gay, ese espíritu se le pasa a usted. Y la gente tenía un temor y, ay Dios mío, y bueno, ¿y de dónde sacaron ese prejuicio? No, y que el pastor lo dijo. ¿Y de dónde sacó el pastor ese prejuicio? No, que el pastor anterior al pastor lo dijo. ¿Y del abuelito que lo dijo? ¿Y de dónde sacaron eso? Los prejuicios, hermanos, muestran nuestra irracionalidad en cuanto a aceptar las verdades. Y muchas veces, como en el caso de Natanael, casi nos pueden impedir conocer verdaderamente al Señor por un prejuicio. Imagínense que él se hubiese puesto en una postura de, no, Felipe, yo no voy a ir allá. ¿Qué va a salir bueno de Nazaret? Yo para allá no voy. Y si hubiese quedado ahí y no hubiese ido a comprobar, quizá nunca hubiese conocido ¿qué? Al Salvador. Un prejuicio, mis hermanos, nos puede llevar a difundir falsas doctrinas y correr un peligro importante, difundir mentiras sin querer. ¿Cómo concluye el texto? Juan capítulo 1, versículo 47. Dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Increíble, el saludo de Jesús no puede ser más sorprendente. Lo recibe con unas palabras totalmente inesperadas. Dice, él es un verdadero israelita en el cual no hay engaño. No está diciendo que no sea un pecador. Está diciendo, esta es una persona franca. Esta es una persona que de verdad busca la verdad sin doblez. Esta es una persona que de verdad está interesada y está dispuesta a examinar por sí mismo lo que afirman del Mesías. Usted mismo, hermano, debe mostrar un claro interés y estar dispuesto a examinar lo que las Escrituras enseñan. No que otro solamente le diga y usted, pues sí, porque como el otro dijo así. No, usted debe preocuparse por no ser engañado. El Señor Jesucristo no estaba adulando a Natanael. El Señor Jesucristo estaba simplemente resaltando que este es un hombre sincero que quiere conocer la verdad. Está resaltando su honestidad de corazón al querer buscar la verdad. 48. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Vemos la gran sorpresa de Natanael ante las palabras que el Señor le profiere, y él, en vez de engrandecerse, en vez de creerse una gran persona, usted puede observar la modestia. Señor, ¿de dónde me conoces? No pensé decir, yo soy famoso, es muy probable que me conozca porque pues yo tengo influencia. No,
Todo lo contrario. Señor, ¿de dónde me conoces? Yo no soy nada. O sea, ¿de dónde me conoces tú a mí, Señor? Era un hombre sincero, un hombre humilde. Y también nos enseña este versículo que Dios, hermano, nos conoce. Hay esta expresión de la gente que, no importa lo que pase, Dios conoce mi corazón. Hermano, eso debería darnos temor, porque Dios nos conoce. Dios nos ve constantemente. Eso es lo que dice la Escritura. Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. El Señor nos conoce. No somos completamente desconocidos para Él. Ahora la pregunta es, ¿nosotros le conocemos a Él? Él le dice, antes de Felipe, ya yo te vi. Cuando estabas allá en la higuera, cuando estabas en tu hogar, cuando estabas allá, ya yo te había visto. Esto muestra que la omnisciencia del Señor, la omnipresencia del Señor, ya el Señor le había visto, sabía dónde estaba, sabía cómo estaba. Esto implica, hermano, que nosotros debemos ser cuidadosos porque el Señor nos ve en todo momento, en todo lugar. ¿Qué hicimos en el trabajo? Dios lo sabe. ¿Qué hicimos en la casa anoche? Dios lo sabe. ¿Qué hicimos antes de venir al culto? Dios lo sabe. Dios lo ve todo, hermanos. Y como Él lo conoce y lo sabe todo, Él está diciendo, mis ojos están sobre ti. Mis ojos te han estado observando desde que estaba formándote en el vientre. Ninguno de nosotros está exento de ser visto por los ojos poderosos del Señor en todo lugar. Y esto debe implantar en nosotros un temor reverente, una observación de cómo nos estamos conduciendo. Versículo 49 al 51. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. El Señor empieza a decir, veremos ustedes los cielos abiertos. Y es interesante la imagen que utiliza. Dice, y verán los ángeles de Dios que suben y descienden. ¿Por qué es interesante? Porque recuerde que Jacob tuvo este sueño. ¿Ya? Eso está en Génesis 28. Jacob estaba viendo en el sueño que había una escalera muy grande en la cual ángeles que bajaban y ángeles que subían por medio de esa escalera, mostrando como el favor de Dios. Y ahora Cristo le está diciendo, yo soy esa escalera, esa conexión entre el cielo y la tierra. Ahora ustedes podrán ver el cielo abierto porque yo soy ese vínculo, o como lo diría Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un vínculo que nos une, hay un solo camino, hay un solo mediador que es Cristo Jesús. Por medio de Cristo ahora podemos ver, en base a este texto, cómo el Señor derrama de sus ricas y abundantes bendiciones sobre sus hijos, sobre su pueblo. ¿Por qué? Porque Él dice aquí que los ángeles de Dios subirán y descenderían sobre el Hijo del Hombre. Es la referencia de una escalera en la que usted sube sobre la escalera. Él se pone como diciendo, yo soy la escalera, o como dice en otro pasaje, Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Muy diferente esta afirmación a la afirmación que hizo aquel caballero que está sentado en la Iglesia Católica de Roma. El Papa Francisco dijo en estos días que todos los caminos llevan a Dios. Todas las religiones llevan a Dios. No importa cuál crea, no importa si es musulmán, si es hindú, no importa si es el islam, no importa cuál religión la persona profese. Según este caballero, el señor Francisco, el Papa de la Iglesia de Roma, él dice que todos esos caminos llevan a Dios. La expresión que utilizó literal es, todas esas religiones, dijo él, son lenguajes para llegar al mismo Dios. Pues bien, la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que solo por medio de Cristo y a través de Cristo y en Cristo podemos ir a Dios. Por eso nosotros no somos católicos romanos.
porque ellos profesan una falsa fe, tienen una falsa religión y ellos están completamente en desacuerdo con la sana doctrina que está proclamada en la palabra. Nosotros no creemos en nada que no se pueda comprobar con la palabra. Todos los demás caminos fuera de Cristo son fraudulentos, todos los demás caminos fuera de Cristo son engañosos, son mentirosos y llevan y conducen al infierno. Solamente Cristo Jesús y nadie más nos lleva al Padre. Conclusiones. Primera conclusión. Observemos la importancia del llamamiento que se nos hace. Observemos la importancia del llamamiento que se nos hace. Cristo le dice a Felipe, sígueme. Esa invitación, hermanos amados, no solamente es para Felipe. Esa invitación de que la hace Cristo Jesús sigue extendiéndola el día de hoy. Sigue siendo la misma invitación. Sígueme, imita mi ejemplo. Cristo sigue diciendo, imitemos su ejemplo, sigámoslo, imitemos su santidad, imitemos su misericordia, imita su amor. Dios sigue diciendo, sigue mis pisadas. Cristo sigue diciendo, sigue mi humildad, sigue mi paciencia, sigue mi fe. Mira cómo me conduje en la tierra. Haz lo mismo. Sígueme. No es sigamos el ejemplo del mundo, no es sigamos la conducta de las personas impías, no es sigamos las modas de las tinieblas ni de la cultura, sino imitemos a Cristo, sigamos su carácter, sigamos su enseñanza para parecernos a Él. Sígueme. Segunda conclusión. Observemos también la importancia de tener cuidado con los prejuicios. Cuidado con los prejuicios. Debemos ser personas y cristianos que indaguen, investiguen y conozcan bien todas las aristas de algo, todas las especificidades de cada tema. ¿Por qué? Porque si no, nos haremos una opinión equivocada de las cosas. Incluso eso sucede en el día a día. De repente, alguien se acerca a usted y le hace un comentario. Le dice, el vecino de la tienda, esto y esto. Uy, no, qué señor tan esto y lo otro. Cuando usted va a la tienda a comprar, usted va como a la defensiva. Usted va como, buenas, hola, buena, bienvenida. Gracias. Anda con temor. Viene alguien y le dice, uy, el vecino del supermercado es coqueto. La hermana va, buenos días, bienvenido. La hermana se siente como, uy, gracias. Bueno, sí, adelante, siga, bienvenida. ¿Qué deseaba? Uy, ya tiene un prejuicio la hermana. Ya tiene un prejuicio la persona. Por un gesto, por un comentario que otra persona nos dijo, ya nos ponemos a la defensiva, por una simple mirada, por un sueño. Hay una persona que tiene un sueño y al día siguiente se levanta mirando, buenos días. ¿Está todo bien, cierto? Cuando tuvo un simple sueño. Prejuicios, hermanos, no debemos ser así porque tendemos a juzgar mal al prójimo. Cristo dijo, juzgad con justo juicio. Hay que conocer todas las cosas, escudriñar la verdad. Tercera conclusión. Cristo nos dice que veremos cosas admirables. Él le dijo a los discípulos, a partir de ahora verán los cielos abiertos y verán cosas maravillosas. Y si nosotros nos acercamos al Señor, cada uno veremos y conoceremos más de su gloria, conoceremos y reconoceremos más de su grandeza, le admiraremos más, contemplaremos más su gracia, contemplaremos más su amor. No se trata de ver más y más milagros. Y si el Señor anduvo en el mar caminando, entonces nosotros también vamos a caminar. No. Se trata de que veremos más la grandeza de su bondad, veremos más su fidelidad incomparable. Todo esto, hermanos, su gracia inmerecida, su favor y su ayuda son esos cielos abiertos por su misericordia. Cuarto y última conclusión. Cristo es el único camino al Padre. Cristo, dice, es la puerta por la que entran las ovejas y son salvas. Cristo es la escalera al cielo. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Cristo es la piedra angular sobre la cual nosotros edificamos. Cristo es el camino en el cual debemos seguir. Cristo es la verdad que debemos creer. Cristo es la vida eterna que debemos abrazar por la fe. Amigo que estás aquí, que no eres cristiano,
Si no tienes a Cristo, ¿cómo irás al cielo? ¿Cómo entrarás al reino de Dios? Hay una invitación. Corre a Cristo, cree en Cristo, sigue a Cristo y serás salvo para siempre. Demos gracias al Señor en oración. Señor y Dios Todopoderoso, delante de ti nos presentamos en esta oportunidad.